Empezamos, ¿no? Ya podemos empezar. Sí, podemos empezar. Muy buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a Dios por la bendición que tenemos de estudiar su palabra, por la dirección de su Espíritu Santo y porque Él está siempre atento para guiarnos y corregirnos en el estudio. En esta ocasión, continuando con el estudio de la Epístola a los Romanos, vamos a continuar entonces y vamos a seguir con el capítulo 5 de los Romanos. Este capítulo es igual que los otros capítulos, sumamente importante. Vamos a dividirlo en dos partes para no tener que abarcar todo el capítulo en una sola vez. Vamos a ir del 1 al 10, del 1 al 11 y del 12 hasta el fin. Hoy vamos a ver del 1 al 11. Empezamos leyendo entonces el versículo 1. Después de haber Pablo escrito sobre el método de Dios, en qué consistió la justificación por la fe, y luego la descripción, el ejemplo de la fe de Abraham como modelo de fe para que Dios justifique a una persona, y también el caso de David. En el caso de David notamos algo interesante, solamente como repaso, que la justificación, Dios declara justo a una persona, es lo mismo, según el escrito de David, al perdón de los pecados, a la remisión de los pecados. O sea, ser justificado es lo mismo que sus pecados sean perdonados. Ambos, por supuesto, así como la justificación es por la fe, igual como la justificación es la remisión, según David, o sea, el perdón de pecados, igualmente tiene que ser por la fe. En otras palabras, no hay el antecedente de la confesión de pecados, porque esta remisión de pecados ocurrió antes que ninguno de nosotros nazca. Ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Siempre les repito y les recuerdo actualmente, dice Isaías 53:6, que Dios el Padre cargó los pecados de la humanidad en Jesús. Luego recordamos lo que Juan, al mirar a Jesús, el apóstol Juan dijo, este es el Cordero que carga. O sea, para indicar quién era, en quién Dios iba a poner los pecados de la humanidad. Juan el Bautista muy bien señaló, dijo, este es el Cordero que carga los pecados de la humanidad. Y Pedro nos señala también en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, que Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Entonces, la confesión de los pecados no tiene sentido, porque Jesús, antes que ninguno de nosotros existiéramos, ni tuviéramos conciencia de pecado, Jesús ya llevó nuestros pecados a la cruz, de toda la humanidad. Entonces ahora lo que Dios está en el proceso es de actualizar. Esto es que yo sepa, al retener la historia de Jesús en mi vida, en mi mente, sepa lo que Dios hizo en Jesús. Puso mis pecados, no solamente los que yo cometí antes, sino todos los pecados, todos, de toda la humanidad, de todos los pecados, los que estoy cometiendo en ese momento. No olviden que cada flujo de pensamientos que salen, los pensamientos que fluyen en la mente, la mayor parte de esos son pecados, nacen de esa semilla que recibimos de Satanás, de lo que llaman los católicos el pecado original. Esos pecados también fueron llevados por Jesús, estos que continuamente se produjeron en mí ayer, hoy, mañana. Jesús los llevó, Jesús cargó, Él con toda conciencia. Es una gran muestra de amor. Y entonces esto involucra el ser justificado por la fe, Y sin olvidar que la fe no es otra cosa que retener en nuestra mente la historia de Jesús. Así como en Abraham, la fe consistía en hacer caso que Dios le iba a dar un hijo, siendo su esposa estéril y el viejo. Esa construyó la fe de Abraham. La fe nuestra, la historia de Jesús, lo que ocurrió, y responder a esa historia de Jesús. Muy bien, cuando se responde a la historia de Jesús, en el caso de que estamos explicando en ese momento, de que Dios cargó nuestros pecados en Jesús, en este caso, nuestra respuesta al tener esa historia es aceptar
¿No? Esa es nuestra respuesta. Aceptar que hemos sido perdonados. Esto es que ante Dios somos justos, que no tenemos pecado ante Dios. Esto es bien importante. Esto es lo que significa ser justificado por la fe. Y entonces, cuando yo acepto este hecho, que he sido perdonado, que mis pecados han sido remitidos, que estoy ante Dios justo, tengo paz con Dios. Dios ha hecho conmigo la paz. Ahora, para que Dios haga la paz, según el versículo 1, antes de la paz, ¿qué existe? ¿Qué estado hay? Antes de la paz, ¿qué hay antes que la paz? La guerra. La guerra. Entonces, yo estaba parte de una guerra. Hay una guerra en la humanidad. La guerra es de la humanidad contra Dios. Y entonces el trabajo de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la fe, es a los enemigos traerlos a la paz, hacerlos, pacificarlos, guiarlos a la paz, hacer la paz con ellos. Esto es lo que está diciendo el versículo 1. Dios, gracias a la fe, nos guía, nos pacifica, hace la paz con nosotros, o nosotros hacemos la paz con Él, tenemos paz con Dios. Ustedes recuerdan que esta guerra es una guerra real. Desgraciadamente la mayor parte de personas no la toman en cuenta. ¿Cuándo empezó esa guerra? Primeramente, los ejércitos que están en confrontación, los de Dios y el de Satanás. Con Satanás, toda la humanidad. Porque toda la humanidad fue puesta bajo pecado. Toda la humanidad fue puesta a la bandera de Él. Las armas que Dios usa son el amor, que se llama gracia, la misericordia, o sea, el amor, todas las expresiones del amor. Esas son las armas de Dios. Si queremos tener una comprensión mejor de lo que es, que abarca el amor de Dios, podemos ir a Éxodo 34, cuando Éxodo 33, creo que en el versículo 19, Moisés le pidió a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le mostró su gloria. Lo que le mostró hizo una descripción de su conducta. Dios hizo una descripción de su conducta, de la manera de comportarse con ellos, con los seres humanos. Después, misericordia, bondad, paciencia, tolerancia, clemencia, perdón, disciplina. Esas son las expresiones del amor de Dios. Con esas Dios pelea, con el amor. Y el mayor adalid, el mayor capitán, digamos, de esa pelea es Jesús. En la cruz Él exhibió con todo poder y con toda eficacia esas armas de Dios. Él murió porque nos ama a nosotros. Ese es el ejército de un lado. El otro lado, el ejército de Satanás, ¿qué armas usa? Mentira. El odio. Bueno, las armas que él usa son las armas de Satanás. Es la expresión, porque aquí en esta lucha se está peleando, vamos a decir, dos caracteres. El amor de parte de Dios y lo opuesto de parte de Satanás. Ahora, Satanás, sus armas directas son, déjenme organizar bien mis pensamientos, sus armas directas, vamos a ver un poquito en Génesis 2, Dios 2, 16 y 17, Dios les prohibió a Adán y Eva comer de un árbol que Dios había puesto, que lo llamó el árbol del conocimiento del bien y el mal. Les prohibió Dios, y si comían tenían que morir, porque ese conocimiento mezclado del bien y del mal es muerte. Ya vamos a ver por qué es muerte. Y entonces, quiero enfatizar, Dios prohibió comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. En un lenguaje un poco más moderno, Dios prohibió acercarse a esto de discernir el bien y el mal. Por otro lado, Satanás estuvo muy involucrado, digamos 100% involucrado, en convencerle primero a Eva que sí coma del árbol del bien y del mal, porque va a ser como Dios,
Por supuesto, Satanás también el arma que usa es la mentira, para convencer de acercarse a usar su arma, la del conocimiento del bien y el mal. Él usó la mentira. Muy bien, esta arma ¿cómo trabaja? Esta arma trabaja como es arma de Satanás. Por eso tuvo el tanto interés que Adán y Eva coman del fruto del bien y del mal. Claro, nosotros pensamos que era solo para desobedecer a Dios. Sí, eso también. Pero fundamentalmente Él quería que coman para poder tener las armas para luchar contra Dios, aquí en esta tierra. Entonces, esas son las armas de Satanás. El discernimiento del bien y del mal. Y cuando empezamos a discernir el bien y el mal, por ejemplo, hay un terremoto, empezamos a discernir, ahí hay bien y mal, ¿no es cierto? Hay personas que van a auxiliar, pero en general va a ser una gran destrucción. Generalmente, ¿contra quién se va la gente? Contra Dios. Contra Dios. Dice, ¿por qué Dios permite esto? Si hay una enfermedad grave, igualmente. Hay la lucha del bien y el mal, se discierne y siempre se le acusa a Dios. Si va mal en el hogar, si va mal con la familia, igual, siempre. En otras palabras, esta arma del bien y del mal sirve para distorsionar, para destruir la conducta de Dios, para deformar, ocultar, más bien dicho, no destruir, ocultar completamente de la mente humana la conducta de Dios. Y la conducta de Dios es invariable, hermanos, es el amor. Si hay disciplina en la conducta de Dios, por supuesto en el amor hay disciplina, pero el discernimiento del bien y el mal no es el arma de Dios, es el arma de Satanás. Y entonces, con estas dos armas ha venido enfrentando Satanás y la humanidad a Dios. Y a veces ya parece que gana, porque Dios está como desapercibido o deformado completamente ante la mente humana. Hasta que vino Jesús. Jesús, sometiéndose al proceso del bien y del mal, porque es lo que pasó con Jesús, pudo hacer brillar el amor y la misericordia de Dios. Entonces, por la fe, los seres humanos que han sido enemigos, no solamente dice aquí, pueden leer en Efesios también, vosotros que eres en otro tiempo enemigos de Dios. Esto es lo que los seres humanos normalmente hemos sido y somos, algunos. Los que están entrando en la fe ya no son, como dice aquí el versículo, ahora habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses dice, Él hizo la paz. O sea, se acabó, ya no lo veo a Dios como a mi enemigo, gracias a la fe. La fe, repito, la historia de Jesús en la mente, respondiendo a esta historia. La paz. Ya no es Dios mi enemigo, Dios es mi amigo, mi Padre. Pero mientras no hay esta paz, siempre, así yo quiera, así sea religioso, quiere decir que Dios es bueno, pero siempre a Dios le veo con desconfianza, deformada su personalidad, su carácter. Pero ahora ya gracias a Dios, a la fe, ya no, ya tenemos paz con Dios. Dios es nuestro amigo. Nosotros tenemos clarísimo, firme, gracias a esa paz, que todos los actos de Dios nacen de su amor. Versículo 2. Por medio de Jesús hemos obtenido entrada por la fe a la gracia. A esta gracia. Estamos en el 2, ¿no? A esta gracia. La gracia, repito, es la expresión. Perdónenme. La gracia es el que Dios presta atención en forma especial a una persona para derramar su amor en esa persona. Esa es la gracia. La atención especial que Dios pone en una persona para derramar su amor. ¿Quién es esta persona? Esta persona es el que ha retenido en su mente la historia de Jesús y responde a esa historia. Ya les puse el ejemplo de la remisión de pecados. Y entonces, gracias a la fe, entramos a esta gracia, en que somos objeto de la atención especial de Dios. Y en esta gracia estamos firmes.
y nos gloriamos en esperanza. Gloriarse de la esperanza de la gloria de Dios. Empecemos para explicar un poquito qué significa nos gloriamos. Nos gloriamos quiere decir nos entusiasmamos, nos alegramos, estamos muy contentos, muy felices, muy satisfechos, porque ahora somos amigos de Dios. Esto es lo que está diciendo. Nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el amor de Dios, como Dios es infinito, el amor de Dios, los actos de amor de Dios son infinitos. En otras palabras, hoy me amó Dios en una forma, haciéndome alguna cosa que necesitaba de urgencia, pero tengo la esperanza de que ese amor va a continuar y va a seguir. Repito, porque Dios es eterno, Dios es infinito. Así es el amor de Dios. Entonces, la esperanza en la gloria de Dios es la esperanza que en mi futuro siempre va a estar, en el camino de mi futuro, siempre va a estar el amor de Dios. Las expresiones del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Si tienen alguna pregunta, les ruego que hagan. El versículo 3. Y no solamente nos gloriamos en esto, o sea, en la amistad, en tener paz con Dios. No solo nos gloriamos, estamos contentos, estamos felices, estamos como realizados, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son la parte que no le gusta al religioso. O sea, queremos todo, pero menos tribulación. Pero el momento, hermanos, que entramos en el ambiente, en la atmósfera de la gracia, imaginemos como un gran salón. En esa gracia están las diversas actividades que Dios va a hacer en nuestra vida para hacernos caminar hacia donde Él quiere llevarnos. Y entonces, una de estas actividades por las cuales tenemos que pasar son las tribulaciones. No solamente tenemos que pasar por la experiencia del amor divino, la misericordia, la compasión, no solo eso, y gozarnos en eso, sino también por las tribulaciones, o sea, el sufrimiento, las angustias, los dolores que hay en esta tierra, personales, individuales o causados por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, o con personas que nos rodeamos. Esas tribulaciones son parte de la gracia de Dios, son parte de la escuela de la gracia. Dios usa esas tribulaciones, como leemos ahí, porque estas tribulaciones producen perseverancia, persistencia, continuar, porque este es uno de los problemas que tiene el ser humano, inconstantes. Entonces Dios, mediante las tribulaciones y los sufrimientos, nos hace, nos adapta, nos va moldeando para que seamos perseverantes, constantes. O sea que nuestra actitud para las tribulaciones es aceptarlas, sabiendo que me van a ayudar a ser constante en que en la fe, en la confianza en Dios, a ser constantes. o sea que cuando oramos para que nos quite las tribulaciones no está bien. Bueno, es que todavía no hemos sabido qué es vivir en la gracia. Esto es vivir en la gracia. Es parte de la educación de Dios a la persona que entró en la gracia por la fe en Jesús. A esa persona le pone en este camino. Aumenta la fe, le hace gozar y gloriarse en el amor y disfrutarse en la compañía de Dios. Esto también es, nos gloriamos. De aceptar las tribulaciones. Pero también, junto con el amor y la misericordia y el disfrutar de la amistad con Dios, también tenemos que aceptar las tribulaciones, sabiendo, así no es que siempre las causa las tribulaciones, sino nos permite caminar. Sea por un hijo, una hija, por lo que sea, por muchas cosas en la vida tenemos que caminar en tribulación. Pero entonces sabemos que ese es uno de los elementos didácticos de Dios para hacernos que seamos constantes, perseverantes, que nuestra fe no esté bien hoy día y mañana mal, sino que siempre esté bien y la recepción del amor divino siempre bien. Tengo una pregunta tal vez. Como seres humanos, a veces nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones?
¿no? Usted ya explicó un poco, pero tal vez un ejemplo sería la de Jesús, ¿no? En su vida. Claro, ¿no? pero primero tengo que gloriarme en lo del versículo 12, en la amistad con Dios. Y claro, para disfrutar de un amigo común, ¿qué espera usted para estar contento con un amigo? Si le gustan los chistes, que le haga chistes. Si le gusta conversar de política, que converse político. O sea, algo que él haga, que le guste a usted, que le llene. Ahí es un amigo. Y bueno, Dios es en forma inmensamente mayor el amigo. Porque él nos satisface todas las necesidades íntimas. Y nos rodea de su misericordia, de su amor, su bondad, su clemencia. Entonces, una vez que yo ya estoy contento con Dios, no olvidemos que para el ser humano estar contento con Dios es bien difícil. No sé cuántos de ustedes pueden, digamos, leer la Biblia y oírle hablar a Dios unas 2 horas. O sea, estamos rápido que se acabe, porque todavía no entramos en esa experiencia. Pero por ahí nos va a llevar el Señor. Entonces, una vez que ya estamos contentos con su compañía, que ya su compañía es parte nuestra, entonces ahí sí, las tribulaciones ya sabemos el significado. Es para mi bien, es para que mi fe sea continua, constante. O sea, es un proceso que Dios hace, el de las tribulaciones. No son las otras tribulaciones que yo, sin estar en la fe, camino, me meten o me meto. Claro que yo no quiero las tribulaciones, pero estas ya no, ya son parte. Por eso me voy a llegar a gloriar en las tribulaciones. Este es el proceso de Dios, no es nuestro proceso. Tengan claro esto, es obra de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer con las personas que tienen fe en la historia de Jesús. Ahora el versículo 4. Y esta perseverancia hace que yo pueda pasar pruebas. Otra arma, las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas más comunes que tenemos son las tentaciones. Es que pensamientos que yo no quiero tenerlos. Esos son las pruebas. Que yo, frente a sus pensamientos, digamos, tomando como ejemplo que la prueba sea los pensamientos, yo me remito a que Jesús es mi cabeza, que la justicia de Él es la que Dios aprueba, y que Dios me cubrió con esa justicia, con la conducta de Jesús me cubrió a mí. Sirve para aumentar la fe, también las pruebas. Y luego hay pruebas de otra naturaleza, ¿no? Pero eso, repito, es parte de la obra de Dios en esto que se llama la gracia. Los que están en la gracia van a pasar por la asignatura de las pruebas, por la asignatura de la tribulación, por la asignatura de la esperanza. ¿Entendieron? Nosotros pensamos que un hijo de Dios está exento de pruebas, De las tribulaciones. Sí, de dolores. O sea, ese es el ideal, pero es porque la mayor parte de personas no sabe que este pasaje que estamos leyendo, Romanos 5, del 1 al 10, es la descripción de cómo es la escuela de la gracia. Vivir bajo la gracia, es esto. Ustedes vamos a leer más tarde, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Bajo la ley, para hacer una comparación, uno se esfuerza para obedecer. Uno hace lo mejor para guardar el sábado, para no tener tentaciones malas, para no mentir. Uno hace lo mejor. Esos son esfuerzos personales. Acá no. El que entre en la fe, esa es obra de Dios. Dios le va poniendo a esa persona en diversas circunstancias. O para que se goce en gran misericordia, o que sea sujeto a una prueba. Para que pase por un sufrimiento, pero todo con el objeto de unirle más a Él. No olvidemos que la fe, la historia de Jesús, es el vínculo que nos une a Jesús, nos une a Dios. ¿Entendieron esto? Es el vínculo, así estamos unidos con Dios. La fe nacida del amor, el amor de Jesús. Ahora, el versículo 5. La esperanza, o sea, lo que Dios tiene preparado para mí en el futuro. Para nosotros Dios tiene preparado algo muy claro. Muy claro. Ya sabemos que tiene preparado para nosotros pruebas y tribulaciones. Muy bien, ya sabemos esto. Pero también rodeados de la ternura, de la compasión, de la bondad divina. Ya eso tenemos. Y
que hemos sido perdonados absolutamente, no tenemos cuenta ante Dios, tenemos paz con Él. Dios es nuestro amigo, por eso tenemos paz. Y entonces, la esperanza, esta esperanza, ¿no es cierto?, que es la resurrección. Esto de ser llevados, como en la primera de Tesalonicenses 4, llevados con el Señor al cielo. La resurrección. Esto es parte de la esperanza. La esperanza no desilusiona, dice el versículo 5. O sea, no chasquea. Porque el amor de Dios, además que nos rodea el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dicho en otra forma, la primera función del Espíritu Santo no es de enseñar la verdad. Sí es una función, pero no es la primera. La primera es llenarme de amor, para que yo tenga amor para amar, pues. El ser humano no tiene, como viene de otro ejército, ¿no es cierto?, del mal, del odio, no tiene la capacidad de amar. Por eso que hay tanta pelea en las familias. Pero con la presencia del Espíritu Santo, el ser humano, Dios es amor, tiene el amor divino, tiene a Dios y puede amar. Entonces, ese amor divino es lo que hace firme la esperanza. O sea, la esperanza como si ya fuera una realidad de mañana. Esta es la función del amor, también otra función del amor, hacer firme la esperanza. Alguien decía hace un momento que la mayor parte de cristianos que esta persona ha tratado no tienen esperanza. Digamos, tienen una esperanza que no es esperanza, porque la esperanza, para que sea esperanza válida, tiene que ser solo esperanza que da Dios. Porque Él es el único capacitado para hacer posible que ocurran eventos en el futuro para nuestro beneficio. Solo Dios puede hacer. Pero hay la esperanza que dan las religiones. Eso no es esperanza de Dios. Simplemente, sin tener ningún apego en las Escrituras, pueden prometer muchas cosas. La más común es que mueren y van al cielo. Eso, ¿quién empezó prometiendo eso? ¿Recuerdan quién empezó prometiendo? Los que actualizaron en los 20 siglos estos, realmente fue la Iglesia Católica. Muere y va al cielo. Creo que era San Agustín. San Agustín, uno de los profesores o maestros de la Iglesia Católica, él es el que actualizó eso. Y luego, o sea, es una enseñanza humana. ¿Esa esperanza va a cumplirse? No. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Solo se cumple lo que Dios dice yo voy a hacer. Eso se cumple. ¿Y a quién voy a hacer? El versículo 6. Ahora, el argumento para fortalecer esto del amor de Dios. Dice, porque cuando éramos aún débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. El versículo 6 va aquí para que la gracia se establezca, se haga sólida, tenga más fundamento, un fundamento más claro en nuestra mente. Este es el versículo 6. Porque mientras éramos débiles, la palabra débil realmente no es una buena traducción de esta palabra griega que acebus, que tampoco no es la mejor descripción de lo que quiere decir, pero si se lee un poquito más abajo se da cuenta que esto de la debilidad se trata de la enemistad a Dios, del odio a Dios y por supuesto el pecado. Entonces, cuando éramos pecadores sin Dios. Cuando odiábamos a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, podría yo leer el versículo 6, mientras aún éramos enemigos de Dios, cuando éramos todavía enemigos de Dios, Cristo murió por los impíos. Cuando nosotros estábamos todavía como enemigos de Dios y llegamos a saber que Jesús había muerto por nosotros. En otras palabras, Dios nos amó estando nosotros parte del ejército de Satanás, enemigos de Dios. Así nos amó. Es por ese amor es el que nos trajo acá, hermanos. Dando muchas vueltas, pero nos trajo acá a que nos centremos en la historia de Jesús.
Luego sigue el ejemplo, ¿no es cierto? El versículo 7. Porque difícilmente, poniendo como ejemplo, difícilmente habría alguien que muera por una persona justa. ¿Cuánto menos va a haber alguien que muera por uno que no es bueno? Es imposible pensar. Dice, tal vez alguien se atreva a morir por un justo. ¿Alguien se podrá morir por un justo? Hay que pensarlo. Bueno, Che Guevara, me acuerdo, decía que él va a morir, pero realmente sí murió, no. Pero murió con amor. ¿Cómo murió? Con bastante odio. Yo admiraba un poco a Fidel Chávez cuando era joven, pero murió con odio. Claro que daba ganas de odiar a los que le mataron, pero igual. Pero no se puede comparar con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús sí murió con amor. Acuérdense, a los dos enemigos, al enemigo, a los que estaban insultándoles al lado, ¿qué dijo? Perdón, A los que le clavaron, perdónales. Él murió con amor, él sí. Por eso que es el ejemplo, el único ejemplo que se puede dar es que alguien pueda morir por los impíos. El 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecador, o sea, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Porque Jesús murió antes que yo siquiera haya. Yo, ¿cuántos años viví siendo enemigo de Dios? Pero, sin embargo, el amor de Jesús fue derramado y me estaba buscando. En otras palabras... Esa es la gracia, doctor, que estamos hablando. La gracia es... ¿Qué es esa? Todo esto, o sea, el amor de Dios actuando ya. Este amor, sí, va a actuar en qué forma. Nos va a llevar, primeramente, conscientes, la gracia es eso, de que somos amigos de Dios, como lo fue Abraham. ¿Qué otro amigo tenía Dios? David. ¿Qué otro amigo tenía Dios? Enoc. Y Daniel también, creo. Samuel. Bueno, esos amigos de Dios, o sea, nosotros ya no los vemos como enemigos, sino como, eso es obra de la gracia, amigos de Dios. Yo no estoy ya en el ejército de los enemigos de Dios, yo ya estoy en los ejércitos de los amigos de Dios. Ya fue hecha la paz, Dios me hizo la paz conmigo, no en el sentido que me había hecho algo malo, sino me hizo la paz mostrándome que siendo yo enemigo de Él me amó. Por eso el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliado? Hecho amigos. Cuando éramos enemigos, Dios se hizo amigo nuestro. Gracias a la muerte de su Hijo. Mucho más Dios es amigo nuestro. Una vez que ya hemos sido reconciliados, seremos salvos. Doctor, no leyó el 9. Oh, perdón. Entonces, mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Ya fuimos, en Jesús fuimos perdonados. No se olviden, cuando lean justificados, tengan presente que sus pecados fueron remitidos ya. Y a usted ante Dios, y los que está cometiendo también, ante Dios no debe nada. Todo se llevó. Todo. Gracias a la muerte de Jesús, fuimos perdonados. Y por esto somos salvos de la ira de Él. O sea, después del perdón, después que uno ha sido perdonado, según el versículo 9, es salvo, la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que la redención todavía no es el perdón. ¿Cuál es el perdón? Digo, la remisión de los pecados todavía no es el perdón, es la entrada. Justificado ya justo ante Dios. Desde ahí viene lo que es la salvación. La salvación es la restauración en nosotros de la vida, que en otras palabras es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es la salvación. O sea, ya somos salvos, por gracia somos salvos. Es por gracia. O sea, recuerden, la actividad de Dios para llevarnos escalando.
Ahí estamos en la salvación, cuando hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué salvación? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. ¿Por qué razón? Porque no podemos pecar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en la fe. Porque ya estamos en la gracia. Porque ya Jesús llevó todos nuestros pecados. Ya no tenemos cuenta, pero no podemos pecar, no, me equivoqué. Ya no tenemos pecado, porque Jesús llevó todos nuestros pecados. Pero claro, si leemos en 1 de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Sí, en este sentido, en 1 de Juan, quiere decir esa herencia que tenemos de Adán. Por eso hay las tentaciones. Pero toda tentación que sale, imaginen ustedes como un gran llave de agua. Por esa llave de agua salen los pecados, que son el agua, y la llave está abierta. Así es más o menos nuestra vida. Y el recipiente, un recipiente gigantesco, está recibiendo el agua de tal forma nada que se derrama. Más o menos así es la remisión de los pecados. Así es. O sea, cada pecado que se produce, Jesús ya recibió. Por eso yo siempre soy justo, siempre. ¿Sí? No hay como perder la justificación, porque imposible. Porque Jesús llevó ya todos mis pecados, todos. No solo los pasados, todos, los futuros también. Y la salvación, o sea, una cosa es el perdón de los pecados y otra cosa es la salvación. Es lo que dice el versículo 9. Justificados por su sangre, ahora seremos y salvos de la ira por medio del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios que está en todo creyente. Ese Espíritu de Dios que le lleva a usted para que su vida sea de expresión de amor, de misericordia, de compasión, de piedad, de tolerancia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y claro, la obra del Espíritu Santo no solamente es cuando estamos aquí en la congregación, sino es en dónde. En la casa, en el trabajo, todo el tiempo. El Espíritu Santo está activo. Siempre. Pero vamos a caer en eso, pero cada vez menos, porque ese es el trabajo de Dios en la gracia. Hacernos cada vez más conscientes de la necesidad, de la deuda que tenemos con todos los demás, que es el amor. Esa deuda tenemos. Tenemos que pagar. Bueno, el 10... Doctor, tal vez tengo una pregunta o tal vez una aclaración en cuanto a esto. Usted dijo que nosotros éramos enemigos de Dios. Claro. Ahora, pero en ese enemigo que estábamos, Dios se hizo amigo con nosotros. ¿Cómo? Con su muerte, ¿no? Con la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús. Claro. Ahora, ¿en qué momento me hace el perdón entonces? El momento en que recibe mis pecados, o más bien dicho, si Jesús recibe mis pecados, o sea, Dios le descarga, según Apocalipsis, Isaías 53:6, descarga los pecados de la humanidad. Que es, me parece que fue en Getsemaní. Y entonces, ahí descargó mis pecados. Luego, cuando yo oigo la historia de Jesús, conforme hemos leído en el libro de los Hechos, ¿no? Y acepto el Espíritu Santo, pero claro, yo tengo que aceptar también que he sido perdonado. Tengo que llegar a saber, como parte de la historia de Jesús, viene el que he sido perdonado. Eso es parte de la historia de Jesús. ¿Comprende? ¿Le contesté o no? Sí, hace sentido. Ahora, vuelvo al 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez vuelve a repetir. Primero viene ¿cuándo somos reconciliados? Cuando aceptamos el perdón de Dios. Dicho en otra forma, ¿cuándo Dios nos reconcilió a nosotros con Él? En Getsemaní. En el Getsemaní, cuando descargó los pecados de la humanidad, de toda la humanidad. ¿Por qué sabemos que era reconciliación? Porque ninguno de la humanidad entonces ya le debía nada a Dios. Ya no le debía nada. Ni la prostituta, ni el bandido, peor, nadie debía a Dios, porque todos sus pecados Jesús los cargó. De tal forma que el sol, como la página en blanco,
Y entonces desde ahí Dios a traerles ya como amigos. Y esta es la historia de Jesús, pues. La historia de Jesús es la historia de que Dios es mi amigo. Después de esa historia, después que ya, digamos, yo he aceptado la reconciliación de pecados, después de eso, seremos salvos por su vida. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. O sea, ninguna persona puede ser salvo si no recibe el Espíritu Santo. Y tampoco vayan a creer que, como enseñaban antes, que hay que hacer las rogativas y todo eso para el Espíritu Santo. No, no. Eso era en el pacto antiguo, hermanos. Tan pronto usted oye la historia de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Pero usted tiene que aceptarlo. En otras palabras, aceptar el Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa en términos prácticos? Que si mi mujer me habla algo mal, el Espíritu Santo, ¿qué tipo de actividad va a tener? De tolerancia, paciencia a mi mujer, eso va a tener enseguida. De compasión, de misericordia. Enseguida, dejar que esa acción del Espíritu Santo vaya hacia mi esposa. O viceversa hacia el esposo. Así hay que hacer. O al hijo, o sea. Pero, o sea, dejar que el amor de Dios, esas facetas del amor de Dios, vayan circulando desde mi persona a las personas que me rodean, con quien hablo. Entonces ahí estoy salvo. El 11. Y no solo esto, no solo que hemos sido salvos, sino también nos gloriamos en Dios, otra vez, disfruto de la amistad con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En Jesús yo me reconcilio a Dios, en Jesús. Por eso es tan importante la historia de la vida de Jesús, porque en esa historia yo me doy cuenta que Dios sí me ama. Yo me doy cuenta que Dios me ama cuando me doy cuenta los pecados, no solo los cometidos, más los que por mi mente pasan. Ahora, ahí me doy cuenta que realmente Dios me ama, que cargó esos pecados, llevó. Y entonces por eso soy justificado, o sea, justo ante Dios. Bueno, este es lo que vamos a ver hoy día. La próxima semana continuaremos desde el versículo 12. Gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. En caso contrario, que Dios les bendiga.